Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos a Israel a Diario. No digo un día más, como suelo decir, porque no lo es. Hoy es sábado 1 de febrero, 3 del mes de Shvat, y estamos haciendo una edición especial de Israel a Diario, porque Ofer Calderón y Arden Vivas y Kit Sigal fueron liberados hoy de la Franja de Gaza y ya están en Israel, y qué bien se siente poder dar estas noticias. 484 días después de que fueran secuestrados de una manera especialmente violenta en medio de la masacre liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Arden Vivas y Ofer Calderón fueron entregados a la Cruz Roja Internacional en Han Yunes, fueron los primeros a primera hora de la mañana. Allí vemos a Ofer Calderón, de 54 años de edad, que fue el primero en bajar de uno de los vehículos de Hamás. Ofer tiene doble nacionalidad israelí-francesa, fue secuestrado del kibutz Nir Oz y junto con sus dos hijos, Erez y Sahar, que tenían 12 y 16 años de edad respectivamente cuando fueron secuestrados y posteriormente liberados en el primer acuerdo. El presidente francés Emmanuel Macron expresó en un mensaje en su cuenta de X que comparte el inmenso alivio e inmensa alegría de sus seres queridos por la liberación después de un infierno inimaginable, en sus palabras, y pidió que el otro ciudadano francés que todavía sigue cautivo en la Franja de Gaza, Oadia Alomi, también sea liberado. Poco después se vio a Arden Vivas, que tiene 35 años y, como sabemos, es el marido de Shiri y padre de Kfir y Ariel, los pelirrojos. Arden fue secuestrado por separado porque él salió de su casa a enfrentar a los terroristas creyendo que se conformarían con llevárselo a él y dejarían dentro de la casa a Shiri y a los pequeños, que en ese momento tenían 10 meses y 4 años de vida. El secuestro de Arden fue muy violento. Se vieron imágenes de cómo lo golpearon y cómo se lo llevaron ensangrentado a la Franja de Gaza, como también las inolvidables imágenes de Shiri cuando era llevada por la fuerza a la franja con sus dos niños, tratando de protegerlos y de cubrirlos apenas con una manta. Como hemos comentado ya alguna vez, Hamás afirmó que Shiri y los dos niños fueron asesinados en cautiverio. Las autoridades israelíes no pudieron confirmar esto, pero expresaron en varias ocasiones su grave preocupación por la suerte que corrieron los tres. La rehén liberada Nili Margalit, que pasó casi 50 días en cautiverio de Hamás, contó en diciembre de 2023 que ella estaba con Arden cuando los terroristas de Hamás vinieron a comunicarle la noticia, pero ni siquiera se lo dijeron en forma directa. Obligaron a los rehenes que estaban con él, quisieron que ella, Nili Margalit, le dijera que su familia había muerto. Ella no pudo hacerlo, por lo tanto, finalmente otro de los rehenes, Yoram Metzger, fue quien le dijo a Arden que Shiri y los niños, según Hamás, habían fallecido. Después lo obligaron a filmar un video en el que Arden tuvo que decir que culpaba al primer ministro Benjamin Netanyahu por negarse a devolver los cuerpos de Shiri, Kfir y Ariel a Israel. Y después de todo eso, no permitieron que los rehenes que estaban con Arden se acercaran y mucho menos que pudieran darle un abrazo. El sadismo de Hamás es algo que se comentó mucho, especialmente en torno a este episodio y a todo lo que tiene que ver con la familia Vivas, en todas las transmisiones de los distintos canales, los distintos medios en Israel durante todo el día, y también hasta ahora continúan, y es algo que no sorprendió a los expertos. Como fenómeno en sí es sabido, pero sí sorprendió la envergadura, hasta qué punto había llegado ese sadismo y el alcance que tuvo
no solamente el 7 de octubre, sino a partir de ese día. Y todo esto que a nosotros nos parece una locura, para ellos es algo normal, está en sus manuales de procedimientos. Y toda esa apariencia oficial con actos y ceremonias que quieren darle a los acontecimientos tiene que ver con el intento de normalizar todo esto que a nosotros nos conmociona y, como decía, nos parece una locura. La palabra que más se usó hoy en todas las transmisiones fue murkav, complejo, justamente pensando en Yarden Vivas, que hoy recuperó su libertad, su vida, se reencontró con su padre y su hermana en un abrazo en el que había risas y llanto al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, como decía, se enfrenta a este macabro signo de pregunta respecto de su familia, de su esposa y sus hijos. Casi 2 horas después fue liberado Kit Seagal en el puerto de la ciudad de Gaza, muy cerca del monumento al buque Mavi Mármara. Seagal, de 65 años de edad, tiene doble nacionalidad, estadounidense e israelí, y fue entregado como los demás a la Cruz Roja Internacional, pero en este caso en el puerto de Gaza. Se veía delgado, pálido, podía caminar pero con dificultad, y en algunos momentos sí debió recibir ayuda de los hombres de Hamás enmascarados y armados que lo rodeaban. Hamás repitió la ceremonia de firma de documentación por parte de la Cruz Roja, algo totalmente inútil pero que insiste en repetir una y otra vez, y el escenario con las frases que ya habíamos visto la vez pasada, como el sionismo nazi no ganará y otras, y fotografías de fondo que enseguida vamos a comentar. A cada uno le entregaron el certificado de liberación, que en realidad se pudo ver más de cerca en alguna de las imágenes, dice Ahlatat Shichrur, decisión de liberación. Kit Seagal recibió, y todos ellos reciben la bolsa, la famosa bolsa con los souvenirs. Kit Seagal, como decía, recibió 2 bolsas porque, según explicaron, la segunda era para su esposa Aviva, que fue liberada en noviembre de 2023. Kit y Aviva fueron secuestrados juntos del kibutz Kfar Aza y fueron separados en noviembre cuando ella fue liberada. La madre de Kit, de 97 años de edad, murió en diciembre y no pudo verlo por última vez. Tanto Kit como Aviva creían que uno de sus hijos, Shai, había sido asesinado en Kfar Aza ese día, el día de la masacre del 7 de octubre, y afortunadamente la información era errónea. Shai está con vida. Hoy fue a recibir a su padre y al mismo tiempo a darle esta excelente noticia. Tienen 4 hijos y 5 nietos. Aviva se convirtió en una de las figuras más destacadas de la lucha por la liberación de los rehenes, contando su historia en todo el mundo y haciendo campaña incansablemente. La gente que estuvo con Kit Seagal en cautiverio contó que él les pedía que al final de cada día, en medio del infierno en el que estaban, en el cautiverio de Hamás y de otras organizaciones terroristas, al final de cada día que dijeran algo por lo que agradecen. Hoy doy las gracias por... Y su familia tomó esto y lo usó en la campaña por su liberación, y le pedía a la gente en las redes sociales y en su entorno que hicieran lo mismo, porque si él, allí donde estaba, encontró algo positivo, no cabe duda de que nosotros también podemos hacerlo. Y anoche publicaron un agradecimiento por la liberación de Kit, también utilizando esta misma fórmula. Daniel Aloni Cunio, que fue liberada en el primer acuerdo, decía hoy en declaraciones a Canal 12 de la televisión israelí que cuando estaban en cautiverio, Ofir, Yarden y Kit no se veían como los vimos hoy, sino que un día antes les permiten a los rehenes bañarse, les dan ropa, comida y los preparan para que salgan
con un mejor aspecto. Aquí vemos las fotografías que publicó, algunas de las fotografías que publicó Hamás sobre la liberación, también ese certificado del que recién les comentaba. Y ahora que mencionamos a cada uno de los 3 israelíes que fueron liberados, vamos a algunas observaciones sobre lo que sucedió en la mañana de hoy. En primer lugar, el hecho de que cada liberación se hace en un lugar distinto. El puerto de Gaza, los escombros en Jebalia, lo que queda de la casa de Sinuar, y eso para mostrar que, a pesar de todo lo que pasó, nosotros, o sea, Hamás, estamos en todas partes, en toda la franja de Gaza. Y también en el caso puntual del puerto de Gaza, porque ese fue uno de los primeros lugares, sino el primero, por donde Tzahal, el ejército de Israel, y en este caso la Marina, entraron a la franja de Gaza cuando se inició la incursión, o sea, el lugar donde Tzahal e Israel empezaron a recuperarse después del golpe del 7 de octubre. Y el puerto también tiene otro simbolismo, porque Hamás lo considera como un emblema de la lucha contra el supuesto asedio y bloqueo de la Franja de Gaza. Todo esto conforma lo que los expertos llaman el teatro del terror, o sea, una gran puesta en escena cuyo objetivo es, más allá del propio acto terrorista, impactar, provocar terror, influir en mucha más cantidad de gente. Y hoy vimos una nueva producción de Hamás. Hay que tener en cuenta que Hamás es una organización a la que le gusta esto del simbolismo, que cada cosa signifique algo, cada actitud, cada imagen tiene un sentido. Y las banderas verdes de la hermandad musulmana fueron el gran símbolo que mostraron en la mañana de hoy. En los medios cercanos a Hamás y especialmente en las redes sociales hablaban de una mañana verde, sin compartir esto con ningún otro grupo terrorista. Otro asunto es que les hicieron firmar un documento a Ofer y a Yarden, que era un compromiso de que no van a volver a servir en las fuerzas de defensa de Israel. A ojos de Hamás, esto es equivalente al documento que Israel le hacía firmar, ya no se hace más, pero les hacían firmar a los terroristas liberados en este tipo de acuerdos de intercambio, un compromiso de que no iban a volver a incurrir en delitos de terrorismo, que no iban a volver a las acciones terroristas. Lo que tuvieron que firmar hoy Yarden y Ofer es este compromiso de no volver a servir en Tzahal, porque en la mentalidad de Hamás esto sería como algo equivalente. Esta vez, y esto fue muy llamativo, las liberaciones fueron mucho más ordenadas, controladas, que el caos que rodeó la liberación el jueves de 3 israelíes y 5 tailandeses, esas imágenes que realmente daban miedo. Esta vez no hubo caos, los rehenes pudieron caminar hacia los vehículos de la Cruz Roja Internacional y alrededor no había gente que se abalanzara sobre ellos, tampoco sobre los vehículos de la Cruz Roja. Todo se hizo según el guión preparado por Hamás y temprano, a primera hora de la mañana, según dijeron en las redes sociales palestinas, para poder ir después a recibir y celebrar la liberación de 111 presos palestinos que fueron liberados a la Franja de Gaza, del total de 183 terroristas que debían ser liberados hoy, que en realidad fueron liberados y ya están cada uno en su lugar de destino. Y esto demuestra varios puntos. En primer lugar, que cuando Hamás quiere, las cosas se hacen y se ven así como se vieron en la mañana de hoy. Segundo, que el canal de comunicación con los mediadores sí funciona. ¿Por qué? Porque Israel envió un mensaje contundente a los mediadores de que esto que había pasado el jueves, este caos y el peligro que corrieron los rehenes, no podía volver a suceder. Especialmente para Qatar fue importante que las cosas fueran de otra manera en la mañana de hoy,
porque de lo contrario se ponía en tela de juicio su credibilidad y su capacidad como país mediador y su honor, que como sabemos es algo muy importante en Medio Oriente. Otra cuestión que hizo que jamás necesitara que las cosas salieran bien hoy y que todo se viera diferente es el tema del paso de Rafah, porque se abrió hoy para el traslado de heridos hacia Egipto, cada herido acompañado por 3 personas. Son 200 personas, la mayoría miembros de Hamás, apenas unas decenas de civiles. Todo eso comenzó a funcionar hoy y esto es algo que Hamás no quiere perder, y al mismo tiempo es como una especie de prueba piloto para ver cómo funciona, quién va a tener el control finalmente del paso de Rafah, que podría ser el modelo que se aplique después a la Franja de Gaza completa. Otra cuestión es la ayuda humanitaria, que para Hamás también es importante y que podía sufrir algunos inconvenientes si también había obstáculos en la liberación. Recordemos, para Hamás es importante la ayuda humanitaria sencillamente porque se la queda. Las escenas del jueves perjudicaron a Hamás y su intento de demostrar que es quien manda, que tiene todo bajo control, porque lo que se veía ahí era todo, cualquier cosa menos control. También recibieron bastantes críticas dentro del mundo árabe, especialmente en las redes sociales, y la oficina del primer ministro Netanyahu dijo que había recibido garantía de los mediadores de que esas escenas no se iban a repetir, y efectivamente no se repitieron. Después de estas imágenes que vimos de la entrega a la Cruz Roja, fueron trasladados justamente por la Cruz Roja Internacional los rehenes y entregados a las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet dentro de la Franja de Gaza, tras lo cual fueron escoltados hasta afuera de la franja a la base militar de Reim, cerca de la frontera. Allí se reunieron con sus familiares y les hicieron las primeras evaluaciones médicas y de salud mental, y de allí fueron trasladados a los distintos hospitales. Mucho se ha cuestionado el rol de la Cruz Roja Internacional, y con razón, porque más allá de ser como una especie de servicio de transporte, no ha hecho ni una sola visita, ni siquiera una visita a los rehenes israelíes. No hablemos ya de entregar con mensajes o medicamentos o lo que fuera que pudieran necesitar. Y mirando hacia la Franja de Gaza, la conclusión es que, al menos por el momento, Hamás sigue siendo el soberano, el que manda, y no hay una alternativa, insisto, al menos por ahora. Hamás ya comenzó, ya está en pleno proceso de recuperación. Y no quiero cerrar este encuentro especial de hoy sin mencionar lo siguiente, algunos puntos más. En primer lugar, a los 842 soldados de Tzal caídos en combate. Segundo, a la gente del sur de Israel, lo que se conoce como Otef Aza, la zona aledaña a la Franja de Gaza. De pronto todo el país y el mundo entero mira hacia allá, los ve por primera vez, admira su vida en comunidad, su apego a la tierra, el trabajo agrícola, el trabajo en la tierra que hacen, pero ellos ya estaban allí y sufrían desde hace varios años, vivían con las alarmas, la alarma color rojo, Tseva Adom, con los misiles, con los globos incendiarios, con la unidad de perturbación nocturna de Hamás, que pasaba noches completas haciendo un ruido ensordecedor justamente para que ellos no pudieran dormir, con las manifestaciones junto a la frontera. Ellos estaban ahí y nadie los había visto, o casi nadie. Y otra vez se repitieron estas imágenes de la gente esperándolos y, por supuesto, el encuentro con la familia, con los amigos, con todos esos círculos distintos de gente
que tienen que ver con la vida que cada uno de los rehenes tenía antes del 7 de octubre, porque todo era diferente antes del 7 de octubre. La Plaza de los Rehenes en Tel Aviv era un lugar donde había cultura, arte, música. Allí está el Museo de Arte de Tel Aviv, entre otras cosas. Las personas que un sábado a la mañana, como fue la mañana de hoy, podían tener cualquier otro plan y hoy estuvieron allí esperando a los rehenes o pegadas al televisor, mirando cómo salían cada uno de ellos en libertad. Y ellos mismos y sus familias, que eran personas completamente privadas, que no tenían ni idea de cómo es, ni tenían intención de ser figuras públicas, de tener que dar discursos, de tener que ir a canales de televisión, viajar por el mundo y encontrarse con presidentes, con líderes de distintos países. No querían eso, ellos querían la vida que tenían. Hasta aquí entonces este encuentro especial y diferente de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito como siempre a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a sumarse al grupo de amigos aquí debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Que tengamos buenas noticias. Shalom.